¿Cómo les va? Buenas tardes. Bienvenidos al encuentro de hoy en Argentina Sociedad Anónima. Vamos a hablar con nuestro invitado Julio Lascano de algunos otros temas que actúan a manera de referencia. Como dijo Julio Lascano, no pretendo ser controversial. Lo que pretendo es acercar algunas señales que ayuden al gobierno. Y habló de aquellos temas que vamos a desarrollar: empresas del Estado, gastos en extranjeros, gastos burocráticos, trabajo versus gasto social, los registros, etcétera, etcétera. Esto es, temas centrales que ayuden a descargar tanto del Estado como del privado esa mochila que nos permita ser más productivos y eficientes. Yendo a nuestra trivia, Paul Auster es el libro de hoy, la trilogía de New York. Y la respuesta que usted nos tiene que dar es: ¿cuál fue el primer médico argentino que llevó adelante una transfusión de sangre con un factor anticoagulante? ¿Quién fue? Si la respuesta es la correcta y usted se resulta sorteado, este libro es suyo. Y algo que también queremos compartir con aquellos que son nuestros suscriptores a nuestro canal de YouTube. A fin de año, entre todos aquellos que sean nuestros suscriptores, en esta época en que los vinilos se han puesto de moda, sortearemos este álbum doble de los Beatles. Gente que ha cumplido más de 50 años con su vigencia en un tema que es la música. Aquellos que son nuestros suscriptores, bueno, a fin de año sortearemos esto como una forma de agradecerles esta fidelización que tienen para nuestro canal de YouTube. Ahora sí, vamos a la presentación del programa y con Julio Lascano desarrollar un tema central: la economía y las correcciones que debemos hacer en ella. A los anunciantes y participantes de este programa nos interesan los argentinos y el futuro. Julio, presentamos algunos títulos. Vos me dijiste, bueno, esto entra de lo que es, como título global, la reforma fiscal que propone esta administración. Sí. Bueno, mira, respecto de la reforma fiscal, tiene algunos temas interesantes y algunos problemas que ya se están convirtiendo en un problema grave. No solo para mí, sino para el doctor De Pablo y para una serie de economistas, que es el endeudamiento argentino. Porque el problema es lo que estamos pagando de tasa. La semana pasada ingresaron 2.000 millones de dólares, de los cuales el 97% fue a las LEVAC. Se cambió y fue a LEVAC, y el otro 3 y algo a inversiones. Digamos que los 2.000 fueron a las LEVAC. Si calculamos que el dólar baja o se mantiene estable y estamos pagando una tasa del 28%, como salió hoy del Banco Central, aproximadamente entre entrada y salida y cambio del dólar están ganando un 2% mensual. O sea que por estos 2.000 millones estamos pagando 40 millones de dólares por mes de intereses. No existe en el mundo. Y eso sucesivamente, por todo el año, fíjate que por 2.000 millones va a pagar 480 millones de dólares. Es la tasa más alta en la historia del mundo. O sea, no estoy hablando de que es una tasa alta de mercado. Y esto es debido a la gran cantidad de endeudamiento que estamos teniendo para parar artificialmente una inflación, porque cuando salgan las tarifas ahora, vuelve a subir la inflación y el Banco Central se adelantó y subió la tasa. Sí, inclusive consultoras internacionales hablan de que la Argentina es uno de los 5 países más comprometidos en función de su deuda externa, si es que llegara a tener algún problema para cumplir con estos dineros que vos estás comentando. Exactamente. Además, vos fíjate que no viene nadie a invertir. Están invirtiendo en bicicleta financiera, porque si de 2.000 millones, 96,5 fue a las LEVAC y el otro 3,5 fue a la inversión, no hay inversión. Y en la actual condición es muy difícil que haya inversión,
porque tiene múltiples problemas la Argentina, unos creados ahora y muchísimos heredados, por supuesto, ¿no? Vos me comentabas cuando decías plantear estos temas, hoy en la Argentina tenemos que aclarar, como en una época se decía, ¿no? En la época de las dos grandes superpotencias, ni yanquis ni marxistas, Sí. que esto no es ni anti-kirchnerista, ni anti-macrista, ni pro ninguno, sino que es señales para el país de los A ver, argentinos. somos ciudadanos argentinos preocupados por el país. O sea, no representamos yo no represento a ningún grupo político, no soy ni macrista, ni peronista, ni ninguna cosa. Entonces, cuando veo que alguien hace algo que creo que está mal, lo digo. Como también digo lo que está bien. Por supuesto, hay cosas que muy bien que está haciendo el gobierno, pero no podemos seguir pagando la cantidad de impuestos que estamos pagando. Vos hablabas como tema central, entre otros, Sí. los mencioné en la apertura, Sí. el tema de las empresas del Estado. Decías YPF, Bueno, Aerolíneas, a ver. Enarsa. Vos sabés que yo tengo una mentalidad diferente. Las cosas, si vos tenés cáncer no lo podés curar con aspirina. Aerolíneas tiene que ir a la quiebra, no hay solución. Bueno, lo hizo Swissair en su momento. Lo hizo Swissair. Swissair la mandó a la quiebra y ahora Swiss es de Lufthansa. Pero para eso la persona que está encargada tiene que conocer el mercado aeronáutico y sabe que eso no es recuperable. Lamentablemente no es así, siguen comprando aviones, tenemos 3 veces más pilotos, yo no lo explico, ya lo ha explicado mucha gente. Enarsa ahora la van a fusionar con otra empresa. Y yo pregunto, yo quisiera saber quiénes fueron los traders que se llevaron los 7.000 millones de dólares que dice el gobierno de sobreprecio. Todos queremos saber quiénes son esos traders internacionales. Porque de las cuentas, a esos traders les giró Enarsa oficialmente. Entonces tenemos que saber quiénes son, porque podría ser un caso Odebrecht al revés. Ir contra los traders del exterior. Y que informen qué hicieron con esa plata. Ya que estamos hablando de Enarsa, vayamos un poco más profundo, vayamos al tema del petróleo, de la petrolera YPF y bueno, y de Vaca Muerta, ¿no? No, yo lo que digo es esto, me parece muy bien el sistema que han tomado del valor de los combustibles líquidos en las estaciones de servicio, que lo van regulando con esta fórmula, y eso está bien porque el ministro de Energía que tenemos es un destilador de combustible, viene de Shell. Lo que sí veo mal, que si yo le doy precio internacional y lo regulo de esa manera, le sigamos dando subsidio a las petroleras. O sea, les arreglé el precio de venta, basta de subsidio. Porque si no, están ganando en la venta y están cobrando un subsidio innecesario y yo diría que hasta vergonzoso como el que se va a pagar en Vaca Muerta. En un momento dado, y bueno, acá pusiste, digamos, el bisturí del economista y el hombre que ha hecho más de un due diligence por alguna actividad que Sí. tiene que ver con tu pasado, y dijiste, ya que estamos gastando, ahorremos en algunos gastos e invirtamos en auditorías, y dijiste, no solamente en empresas del Estado con auditoras de fuera, sino también en los municipios, o sea, saber en qué se gasta y cómo se gasta, y entonces ahí sí saber dónde hay que recortar consciente y ciertamente. Acá hay que llamar a licitación internacional para que consultoras internacionales, no arreglar con los locales, consultoras internacionales, voy a nombrar una que no existe más, tipo como era Arthur Andersen, se la llame y que haga todas las auditorías de los municipios y de todos los entes estatales, una auditoría independiente. No solo la auditoría de gastos, sino la auditoría operativa y que haga un estudio del personal, el que sirve, el que no sirve. Y a mí no me importa pagar un impuesto para que hagan eso, porque ese gasto va a redundar en beneficio de toda la población. O sea, ya tendrían que estar pensando en llamar a licitación internacional para auditar todo el gobierno nacional, todos los provinciales y todas las intendencias. Hay un tema que a veces pasa desapercibido y algunos por allí creen que lo de uno es una visión discriminatoria, pero lo hemos visto con los votantes que vienen de Paraguay hacia Formosa, sí. Lo vemos con la cantidad de extranjeros que vienen a atenderse en los hospitales argentinos con la crisis sanitaria que estamos viviendo y presupuestaria en materia de salud. Y vos dijiste, el gasto en extranjeros es otro tema que hay que mirar con atención. Sí, sobre todo que lo siguen generando. En un artículo muy interesante los otros días decía que las mujeres paraguayas vienen a tener los hijos a Formosa para que sean argentinos y conseguir el subsidio.
O sea, ya hemos llegado a un nivel de estupidez que no tiene nombre. Porque a nosotros no nos dan absolutamente nada en ningún país limítrofe. O sea, yo no estoy diciendo no se los doy porque son extranjeros. No se los doy porque no me lo das. Y a todo esto vos hablabas exactamente de eso, de los subsidios, y decías los subsidios versus el trabajo, y que debería generarse un mecanismo y una fórmula para ir eliminando los subsidios y que la gente tenga trabajo genuino. Bueno, vos sabés lo que opina nuestro amigo el general Auel respecto de las aguas. Si este gobierno tuviera un proyecto serio sobre toda la gente que no tiene empleo, independientemente de la reforma laboral, que es otro tema, yo tomaría todos los que están asentados y que cobran un plan, hacer en la Patagonia, donde les puedo dar agua, hacer una casa en comodato, porque el que no trabaja se la saco, y que se pongan a hacer agricultura o algo semejante a construir sus propias casas. Las que ellos van a tener en comodato, porque no las van a tener. Porque si le doy la casa en pago o la casa gratis, se me quedan adentro. La casa la tiene en comodato. Vos trabajás, tenés la casa. Vos no trabajás, no tenés nada. Viene en el paquete. Viene en el paquete. Con tu trabajo. Con tu trabajo. Y, o sea, te doy trabajo con casa, pero no la casa. Uh-huh. Y tenemos que poblar la Patagonia, porque si no, el otro la va a poblar. Además hay un hecho que tiene que ver con una mezcla de dos palabras, una en serio y otra en un neologismo, ¿no? Sí. Que es la burocracia y la burrocracia, que se terminan mezclando y donde el ciudadano común tiene que pagar, como en la época de la corona, no impuestos ni tasas, sino gabelas para sostener toda una superestructura corporativa de gastos burocráticos, ya sea de la administración pública o bien exigidos por la administración pública, que eran creando corporaciones como escribanos, agrimensores, los registros automotores, etc. Eso es un verdadero escándalo que el gobierno lo puede determinar con un simple decreto. Registro de la propiedad automotor está en manos de políticos o sus hijos. O sea, en Estados Unidos, donde viví varios años, vos vas, patentás el auto y te vas. Y después lo das de baja y lo das de alta en cualquier otro lado y sale 2 pesos. Una escritura en los Estados Unidos, vos pagás por una casa, digamos, $300.000, entre $100 y $200 del escribano y otros 200 de la title company. Y nada más. Acá no es posible, haces un poder, el honorario del escribano es 1/3 de la legalización y lo que se lleva el colegio. Hay que cerrar. Colegio de escribano, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, son gastos que no hacen al país. Y me hablabas de algo que es muy, casi curioso, diría Borges, ¿no? El tema de los agrimensores. Bueno, esto es un tema que existe en varias provincias, entre ellos la provincia de Buenos Aires, una verdadera vergüenza. Si vos querés vender una propiedad que tiene terreno, ni hablemos de las grandes estancias, tenés que llamar por ley de la provincia a un agrimensor, que te haga la agrimensura de todo el campo, como si los campos se estiraran o se achicaran como chicle. Y eso dura 3 años nada más, o sea que en 3 años vos podés engordar el campo y crece o se achica. Una verdadera vergüenza que solo está hecho por la camarilla de los agrimensores, con los políticos de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias. Tomamos aire. Gracias. Hacemos una pausa con aquellos que apoyan nuestra línea editorial y seguimos esta charla con Julio Lascano, que tiene que ver con aquello que es quitarle peso al Estado, que es una forma de quitarle peso también a los ciudadanos. Argentina Sociedad Anónima, un programa de complementaciones y no de controversias, es patrocinado por ADE, una empresa que habla su mismo idioma con las respuestas que usted necesita, con sus divisiones Medicina, Física Nuclear, Industrial e Investigación. Sensortec, la sinergia del compromiso con los programas que el Estado Nacional ha puesto en vigencia en la Argentina, proveedor de industrias y sectores estratégicos. Conuarfae, una empresa argentina que exporta tecnología a los mercados más exigentes. ENSI, empresa neuquina de servicios de ingeniería, una empresa argentina produciendo agua pesada de la más alta calidad internacional. Instituto de Radioterapia Fundación Marie Curie, ofrece la más alta tecnología en radiocirugía esterotática del país, garantizando eficacia, calidad y seguridad.
Asociación Argentina de Carreteras desde 1952 por más y mejores caminos. Copsol, empresa de ingeniería. Proveedora de las industrias automotriz, aeronáutica y nuclear. 30 años de experiencia contribuyendo al desarrollo nacional. Profesión Salud, la publicación de la Fundación Comisión de Medicamentos. 16 años brindando información con los máximos especialistas en fármacos de América Latina. Transportes Servemar, la seguridad de llegar. Cerramos con los agrimensores, vamos al objeto del pecado, que es el campo. Bueno, el campo hoy es el pato de la boda. Le han cargado un 50% de impuesto inmobiliario y además, fíjate que pagan el 30% por la soja, más el 35% sobre eso es un 50%. O sea, no, esto así no funciona. El gobierno tiene que saber que así no funciona más. No pueden seguir subiendo en semejante forma. Y la otra vergüenza es el impuesto a la renta financiera de los residentes argentinos. El residente argentino, cuando está haciendo un depósito en el banco, está financiando al banco y al Banco Central. Son ellos los que ganan en la tasa. Y ahora pretenden además cobrarles impuestos sobre los títulos extranjeros emitidos por ley exentos de impuestos. Otra barbaridad, que yo no sé a quién se le puede ocurrir semejante cosa cuando hay una ley que está amparado el título. Van a tener que anular esa ley, sacar otra ley y eso además hace perder la total y absoluta credibilidad en el Estado argentino. Porque si yo emito un título free of tax para todo el mundo, no lo puedo cambiar en la mitad del camino. Hay un tema que también nos acerca a lo que es el área impositiva, que es el de los ingresos brutos. Bueno, el ingreso bruto es lo mejor que han hecho en la reforma impositiva, sacarlo. Porque quien tenga varias etapas en la construcción o en lo que sea de algún producto, puede llegar hasta el 50% en el encarecimiento del producto. Es una locura. Eso muy bien para el gobierno. Otra cosa que tendría que sacar inmediatamente es el impuesto al cheque. Si vos decías, es un peaje a la circulación Es un peaje a la circulación de dinero. Es una locura. Cuando además es obligatoria la bancarización. Por eso, es una locura. Me obligan a bancarizar, que además es ilegal. Porque la Constitución Nacional dice que el único medio de pago es la moneda. O sea que yo puedo pagar en efectivo y se lo discuto a la AFIP y al gobierno de acá hasta el fin del mundo o hasta que modifiquen la Constitución Nacional. El pago en efectivo es válido y nadie me puede decir nada. Quiero hacer una pregunta que medio que ingresa en el campo de la política, porque a veces escucho a gente que sigue teniendo reconocimiento para la administración Kirchner y le dice, este gobierno neoliberal, y yo no lo veo tan así. ¿Cómo lo ves vos? Yo diría que es una mezcla rara de Musetta y de Mimí. De Musetta y de Mimí, donde están tomando algunas medidas empresarias y algunas medidas de superizquierda. Porque no es posible que esté arruinado el barrio de Palermo, que no podés ni circular, y estén corriendo la autopista Ilia y regalándole las casas a los usurpadores. Vos fíjate que en este país, históricamente, ganan los que se portaron mal. O sea, no les van a cobrar nada a los que tienen empleado del negro en los últimos 5 años. O sea, se portó mal y le dan un beneficio. El que blanqueó plata pagó una pequeña cosa y no pagó impuestos. Les quiero decir algo. Hay un funcionario acá procesado que blanqueó el dinero. Porque el blanqueo no significa origen de fondos. El blanqueo es solo fiscal y la gente se confunde. El que no tenga origen de fondos en cualquier blanqueo puede ser investigado por lavado en 10 años desde el momento que blanqueó. A esta persona que me decía que este gobierno es neoliberal, le digo, sin embargo, para ser neoliberales fueron bastante populistas cuando le entregaron 30.000 millones de dólares a los piqueteros. Pero por eso, hay cosas que no tienen sentido y no pueden seguir cobrando estos impuestos para mantener planes de extranjeros en las universidades. O sea, hay un tema que es un poco gracioso, ¿no? Yo digo, el impuesto al cigarrillo desalienta el consumo.
el impuesto a las ganancias y los otros impuestos desalienta el trabajo. Claro. O sea, yo no tengo ganas de trabajar para mantener a otro. Ni yo ni ninguna persona, ¿no? Cuando comenzamos el programa hablamos de aerolíneas y quizás hay algo que debamos también rescatar de esta administración cuando habla de la eliminación de, creo que 500 sindicatos. Bueno, eso me parece fantástico, me parece muy bien la reforma sindical que están haciendo, la reforma laboral, debería ser más profunda inclusive. Ya que el presidente y sus funcionarios viajan tanto a Estados Unidos, yo les recomiendo que traigan la ley americana de trabajo. Que traigan la ley, no que hagan una cosa rara, traigan la ley de Estados Unidos, no la voy a decir porque ellos la conocen, y la implementen acá. Es muy buena, por eso ese país siempre tiene trabajo. Claro, vos me decías, inclusive, si vos estás en la actividad aeronáutica, ya seas maletero o piloto, estás en la actividad aeronáutica. Sí, no puede haber 7 sindicatos, tiene que haber uno, porque si no, en los bancos, en vez de los bancarios, tendrían que estar el de la ordenanza, el del cajero, el del tesoro y el que maneja títulos. Es una estupidez eso. Entonces, eso se tiene que hacer un solo sindicato por actividad, no quitarlo, uno por actividad. Y algo, vos dijiste ya que el gobierno viaja tanto. En estos días, tristemente, fue noticia nuestro embajador ante Ecuador, Luis Juez, así como en su momento, y ya tomamos que era un Midachi y Miguel del Cel, una humorada mandarlo de embajador a Panamá. Si Argentina quiere tener relaciones con el mundo, tiene que tener embajadores profesionales que los hemos tenido. Sí, bueno, acaban de nombrar al vendedor de pollos, como digo yo, pobre señor, de embajador en Estados Unidos. Cuando acá necesitamos un señor de carrera que conozca bien los procedimientos y conozca bien el país. Por más que haya estudiado en Harvard y todo, no significa que pueda ser un buen embajador. Sí, además, ese oficio que te da me preocupa muchísimo. Y me preocupa mucho más que lo premien al actual embajador en Ecuador, después de la barbaridad que dijo, con un cargo en defensa. Se tiene que ir a su casa. Y después quiero tocar un tema corto. Adelante. Poder judicial. No voy a entrar, quiero que trabaje todo el año, como en todos los países del mundo. No puede parar 30 días el Poder Judicial y 15 días a mitad de año. Quiero que trabajen todo el año. ¿Qué te parece? Esto iría para los legisladores también. Sí, por supuesto. Por supuesto. Quiero que trabajen como cualquier persona, todo el año. Que se tomen vacaciones, como en cualquier empresa o como cualquier ente, pero no así. 30 días y 15 más 45, así no funciona. Digamos que lo que estamos yendo es en contra de una cultura corporativa, claro, que inclusive también, bueno, incluye a los empresarios, porque bueno, ahora hay una ley que también va a incluir, ya que vos hablaste de Odebrecht, la corrupción en las empresas. Por supuesto. ¿No? Yo lo que te digo es esto no es en contra del gobierno. Esto es para que tomen nota y lo arreglen. Esto es algo así como que el meteorólogo te diga que va a llover y decía, usted me tiene bronca porque sabe que yo no tengo paraguas. Por supuesto. No, señor, va a llover. Por ejemplo, lo siento por usted. El presidente dijo en Estados Unidos que Estados Unidos le embargue el petróleo a Venezuela. Pregúntele a su secretario de Energía, señor presidente. Venezuela descontó los contratos de petróleo a 20 y 30 años a $140 el barril y ahora entrega petróleo y no cobra. O sea que Estados Unidos nunca lo va a embargar, ¿te das cuenta? Hipotecó el petróleo. Pero por supuesto, Estados Unidos se aseguró descontándole los contratos, le dio la plata, $140 el barril. Ahora tienen que devolver la plata y vale 60, ¿te das cuenta? Entonces, no podemos hablar por hablar, tenemos que ir preparados a las reuniones internacionales. Y hoy la Argentina, lamentablemente, internacionalmente no lo ven todavía con buenos ojos por el costo argentino y los problemas sindicales. Vos estás hablando de algo que es central, que es la viabilidad, y el gobierno tuvo con las elecciones una inyección de viabilidad. Sí. Que en realidad, como uno diría, fue durante 2 años un gobierno que tomó algunas medidas, pero más bien transicionales. Yo lo diría diferente. La señora Carrió tuvo eso, porque no supimos ninguno de los otros que estaban debajo de la lista. La primera vez que yo voté en el año 1965, podía tachar. Al diputado, al senador, los podía tachar. La peor elección que he visto en mi vida, yo no la tomo como una elección de apoyo al gobierno. Hay 2 personas que la gente apoya, a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y a la señora Carrió. El resto no existe. Salió el jefe de gobierno, gané la elección. Él no ganó nada, casi pierde el anterior, lo ganó Carrió.
Entonces, tienen que entender que se votó a una persona, no a un partido. Y algo, y en el último minuto que vos marcaste con frialdad, la excesiva cantidad de ministerios, bueno, dijeron que los van a reducir, pero profesionalizando los mismos, no con gente afín o gente que a uno le simpatiza, sino con gente profesional. O sea, no puede haber, y esto lo digo, gente que es abogado haciendo defensa, gente que conoce de autos para hacer transportes, porque son temas muy serios, muy grandes, para grandes especialistas que vengan acá. Si no lo tenemos, traigámoslo del exterior. A mí no me importa tener un ministro de otro país, pero que sepa, o viceministro, alguien que sepa. Bien. Julio, gracias por estas reflexiones. Un aporte. Como dijimos, no un programa controversial, no es sino controversial, un programa tipo GPS. Exactamente, es un GPS, les marco algunas cosas que considero mal y mucha gente. Por ejemplo, entre ellos lo escuché ayer al doctor De Pablo, una eminencia en economía, y más o menos coincidimos en lo que está mal y lo que está bien. Julio, gracias. De nada. Gracias a ustedes por compartir la emisión de hoy de Argentina Sociedad Anónima. Cuando nos encontremos la próxima semana estaremos hablando de una política de Estado, el desarrollo nuclear y una nueva iniciativa surgida desde la política nuclear, que es el CAREM 480 y la posibilidad de exportar centrales nucleares desde la Argentina. Nos vemos la próxima semana. Muy amables.